Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a comenzar con la unidad número 2 de cálculo integral, que son los métodos de integración e integral indefinida. Es la unidad quizá más importante de cálculo relacionado con algún tipo de ingeniería. ¿Por qué? Porque estos métodos se utilizan en absolutamente casi todas las aplicaciones y en casi todos los problemas que tengan que ver con cálculo integral. Entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo. El primer ejemplo van a ser funciones algebraicas. No vamos a meternos aún con funciones trascendentales hasta que vayamos avanzando y que entendamos lo que lo que es este método de sustitución o cambio de variable de funciones algebraicas. ¿Qué requisito es indispensable para que tengamos que utilizar el método de sustitución o cambio de variable? Tiene que ser prácticamente requisito que tengamos dos funciones. Aquí en este caso, la función raíz cuadrada de x cuadrada más 3 por x y obviamente con el respectivo diferencial. Aquí estamos hablando de integral indefinida, porque no tenemos límites ahí de integración. Entonces, este es prácticamente un requisito. ¿Por qué? Porque precisamente como el método se llama sustitución o cambio de variable, vamos a sustituir cualquiera de estas dos funciones por una variable, por la variable que nosotros queramos. Por lo general es la variable u, puede ser también la variable v, puede ser la variable w, puede ser la variable t, por la variable que nosotros queramos o mejor se nos acomode, pero cambiando precisamente alguna de estas dos funciones por esa variable. ¿Para qué? Para poder hacer mucho más sencilla nuestra integración y poder eliminar alguno de estas funciones y poder realizar, insisto, nuestra respectiva integración. Aquí se trata de elegir como ese cambio de variable a la función que al observarla notemos que es la función más difícil para derivar, independientemente de que esté elevada a una potencia, de que tenga una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz a la n, que esté dividiendo precisamente con un mismo elemento de esos, pero que al derivarla precisamente nos resulte algo conveniente para poder eliminar la otra función. Entonces, a eso se refiere precisamente nuestro método, sustitución o cambio de variable. Vamos a comenzar. Entonces, observamos nuestra integral. Tiene dos funciones. ¿Cuál elegimos como u? Ah, pues ya dijimos que la más difícil de derivar. Entonces, la más difícil de derivar es esta, raíz cuadrada de x cuadrada más 3. Entonces, a esa vamos a tomar como u, a esa vamos a cambiarle, vamos a hacer el cambio de variable con esa función. No vamos a tomar la raíz cuadrada porque no saldríamos de nada. Entonces vamos a tomar únicamente x cuadrada más 3 y la vamos a derivar. Ese procedimiento lo hice acá. Entonces, u va a ser igual a x cuadrada más 3. Su derivada es, la derivada de u respecto de x es 2x. Ya saben ustedes cómo se deriva esto. La derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de una constante, cualquiera que sea, es 0, perdón. Entonces ya no se pone aquí. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Hacer esa derivada respecto a x y precisamente despejar nuestro diferencial de x. ¿Para qué? Para poderlo sustituir aquí y poder eliminar lo que podamos y que nuestra integral quede en términos de nuestra variable que utilizamos para hacer el cambio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues este de x que está aquí dividiendo lo pasamos multiplicando, nos queda esto, y luego este 2x que queda aquí multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces, nuestra expresión nos quedó de esta manera. No hay problema con que esto quede de este lado de la igualdad o este término de este lado. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto. Si en lugar de hacer eso tuviéramos nuestra expresión de la manera en que la voy a cambiar ahorita, voy a hacer el cambio para que ustedes vean que no hay ningún problema. Así es exactamente lo mismo. No tenemos detalle con eso. Independientemente de que esté la de x al lado derecho o
que esté al lado izquierdo, perdón, o al lado derecho. Entonces, el despeje está correcto, independientemente. Entonces, esta expresión y esta es exactamente la misma. Entonces, este es el procedimiento. Ahora sí vamos a hacer nuestra sustitución. ¿Qué vamos a sustituir? Pues aquí, donde dice raíz cuadrada de x cuadrada más 3, ¿qué es lo que vamos a colocar? Pues raíz de u. ¿Por qué? Porque x cuadrada más 3 ahora se llama u, porque hicimos precisamente el cambio de variable, pero u con su respectiva raíz, porque la raíz no la utilizamos, entonces ahí queda. Y luego la x queda ahí, esa no tiene por qué moverse, no la utilizamos, ahí queda. Y luego cambiamos al dx, entonces dejamos du entre 2x, así de esa manera. Y luego, ¿qué hacemos? Vamos a eliminar lo que se pueda eliminar. Aquí en este caso, ¿qué se va a poder eliminar? Pues obvio, la x con la x. Numerador, la x está en el numerador, esta está en el denominador, se eliminan automáticamente. ¿Cómo nos queda ya nuestra expresión? De esta forma exactamente como está aquí. Entonces, no, ¿por qué? Porque a esta u, que tiene su raíz cuadrada, me deshice de esa raíz cuadrada y le elevé la potencia 1/2. ¿Por qué hice eso? Porque es mucho más fácil de integrar, muchísimo más fácil. Es más, es algo que se debe de hacer. Entonces, fue lo que hice. Y obviamente este 2 lo saqué fuera de la integral, pero lo saqué como está en la parte del denominador, porque aquí tenemos un 1. Siempre vamos a tener un 1 ahí de coeficiente, entonces sacamos como 1/2. De la integral de u a la 1/2, por el motivo que ya les dije, por el diferencial de u. Esta es una integral inmediata, una integral que ustedes ya conocen. ¿Cómo vamos a resolver esa integral? Pues ustedes ya conocen la fórmula, se la saben de memoria, es la integral de x a la n por el diferencial de x, que va a ser igual a x a la n más 1, así como lo estoy escribiendo, un poco mal hechito, nada más para que recuerden la fórmula, x a la n más 1 dividido entre n más 1, así como lo estoy haciendo exactamente, dividido entre n más 1. Ya se saben esa fórmula, ya la practicamos bastante, entonces ya no es necesario casi que les recuerde cómo es, pero de todas maneras lo estoy haciendo, porque es importante que recuerden este detalle. Entonces vamos a integrar con esta formulita, ya saben. Entonces va a ser 1/2, que ahí queda como constante, de u a la 1/2 más 1. ¿Por qué 1/2 más 1? Pues por eso, porque estamos utilizando la fórmula. Entonces, 1/2 más un entero, ¿cuánto nos va a dar? 3/2. Aquí no es necesario que haga esa suma de fracciones, porque es una suma de fracciones muy sencilla. Entonces queda 3/2 en la parte de la potencia y 3/2 en la parte del denominador, más nuestra constante de integración. Y luego, ¿qué hacemos? Pues únicamente simplificamos. El 1/2 queda ahí, que multiplicado por 2/3. ¿Por qué por 2/3? Porque hicimos la ley de la tortilla. Recuerden que aquí tenemos un 1 que no vemos, entonces 1 dividido entre 3/2, pues nos va a quedar 2/3, perdón. Entonces es nada más hacer ahí una pequeña ley de la tortilla y nos queda ahí el 3/2 de esta manera. Y obviamente se nos va a eliminar este 2 con este 2 por u a la 3/2 más c. Entonces ya al eliminar este 2 y este 2 nos queda 1/3 de x cuadrada más 3 a la 3/2. ¿Por qué x cuadrada más 3 a la 3/2? Porque volvemos a u a la forma que tenía originalmente en términos de x. Entonces por eso quedó así, más nuestra constante de integración. Incluso podemos volver esta expresión a su forma de radical. Entonces, a su forma de radical, ¿cómo quedaría esta expresión? Pues simplemente todo esto elevado al cubo. Recuerden que por las propiedades de las potencias podemos poner esto al cubo y lo que está en el denominador como la raíz. Entonces queda la expresión de esta manera. Todo eso dividido entre 3 más c, que sería lo mismo que si tuviéramos 1/3 multiplicado por la raíz de esto más c. La expresión es lo de menos mientras que sea de forma correcta. Entonces este es nuestro primer ejemplo.